En marzo de 1741, frente a las costas de Cartagena de Indias, se reunió la mayor flota jamás vista en el Nuevo Mundo. Casi 186 navíos y más de 27.000 hombres bajo el mando del almirante británico Edward Vernon enfrente, un hombre mutilado por 20 años de guerra, tuerto, manco y cojo, con apenas 3.000 soldados, 6 navíos y una ciudad de piedra coralina. Blas de Lezo no tenía ejército comparable. Tenía terreno, ingeniería, disciplina y una obstinación que rozaba lo sobrenatural. La guerra, que llegó a llamarse del asiento o de la oreja de Jenkins, nació de un contrabandista, una oreja cortada y el apetito británico por el comercio americano. Fue también, en paralelo, una guerra librada en Florida y Georgia, y finalmente absorbida por el conflicto continental de la sucesión de Austria. Londres creyó que Cartagena caería en días. Mandó acuñar medallas de la victoria antes de disparar el primer cañonazo. Ese error de soberbia se convertiría en una de las humillaciones militares más profundas de la historia imperial británica. Este documental reconstruye, con el máximo detalle histórico disponible, cómo la rivalidad comercial anglo-española escaló a guerra abierta en varios frentes americanos, cómo generaciones de ingenieros españoles convirtieron Cartagena en la plaza más inexpugnable de las Indias, cómo la enfermedad tropical se convirtió en el arma más letal del asedio, y cómo el liderazgo terco y calculado de Lezo desmontó, escena a escena, la operación anfibia más ambiciosa que Gran Bretaña había lanzado jamás sobre suelo americano, hasta su humillante retirada y su silenciamiento histórico durante 2 siglos. La estructura sigue el arco, hook sensorial en la bahía sitiada, contexto extenso de la rivalidad imperial, el asiento, Jenkins y los frentes paralelos de Florida y Georgia, preparativos, ingeniería defensiva heredada de Antonelli y Pointís, y la vida completa de Lezo, escalada militar, llegada de la flota, toma de Boca Chica y primeros combates, clímax extendido en el asalto a San Felipe de Barajas, el colapso británico por enfermedad y el segundo asalto desesperado, retirada, cifras exhaustivas del desastre, repercusión en el conflicto europeo, mayor y legado silenciado durante 2 siglos, cerrando con una pregunta directa al espectador. Marzo de 1741. El horizonte de Cartagena de Indias desaparece bajo la madera. 186 barcos, 27.000 hombres armados. Una potencia acaba de traer a América la mayor fuerza naval de su historia, convencida de que en 2 semanas España habrá perdido su imperio. En Londres ya han grabado una medalla con la imagen de un almirante español, tuerto y manco, entregando su espada en señal de rendición. Esa rendición nunca ocurrió, y lo que pasó en esta bahía durante los 67 días siguientes fue tan devastador para el imperio más poderoso del planeta que sus propios libros de historia prefirieron, durante 2 siglos, no volver a mencionarlo. Para entender por qué media Europa apostaba por la caída de Cartagena, hay que retroceder a 1713, al final de la Guerra de Sucesión Española, el conflicto dinástico que había enfrentado durante 13 años a las principales potencias europeas por el trono vacante de la monarquía hispánica tras la muerte sin descendencia de Carlos II, el último rey Habsburgo de España. El Tratado de Utrecht, firmado ese año tras arduas negociaciones diplomáticas en la ciudad neerlandesa que le da nombre, obliga a Felipe V a conceder a Gran Bretaña el llamado asiento de negros, el derecho exclusivo a introducir hasta 4.800 esclavos africanos al año en las colonias españolas, más un único navío de permiso anual autorizado a comerciar libremente en la feria de Portobelo. Ese pequeño resquicio legal, aparentemente inofensivo dentro del texto diplomático más amplio del tratado, se convertirá en apenas 2 décadas en la grieta por la que se colará el mayor conflicto naval del siglo entre las 2 potencias del Atlántico, porque el navío de permiso, en teoría limitado a 500 toneladas de mercancía autorizada, pronto se transforma en una ficción comercial sistemática. Los mercaderes británicos de la Compañía de los Mares del Sur, la South Sea Company, idean un sistema de reabastecimiento nocturno. Barcos auxiliares se aproximan de madrugada al navío autorizado, ya anclado en puerto español,
y transfieren mercancía adicional de contrabando bajo la oscuridad, rellenándolo una y otra vez durante toda la feria comercial, burlando así sistemáticamente el espíritu original del acuerdo firmado en Utrecht. Algunos cálculos de Intendencia española de la época sitúan el volumen real de mercancía introducida por esta vía muy por encima de lo permitido en Utrecht, llegando a multiplicar varias veces el tonelaje legal acordado, con la complicidad tácita de funcionarios corruptos y comerciantes locales a ambos lados del negocio ilegal que se extendía por todo el litoral caribeño español. España, consciente del fraude sistemático que erosionaba sus ingresos fiscales americanos y debilitaba el monopolio comercial que sostenía buena parte de su economía imperial, refuerza sus guardacostas en el Caribe con instrucciones explícitas de abordar e inspeccionar cualquier embarcación sospechosa de contrabando, autorizada o no, financiando parte de esas patrullas mediante un porcentaje del botín confiscado. En 1731, uno de esos guardacostas, al mando de Juan de León Fandiño, un capitán vasco con largos años de experiencia en la persecución del contrabando caribeño, intercepta el mercante británico Rebecca frente a las costas de Florida. Sospechoso de comerciar ilegalmente con las colonias españolas, sin la licencia correspondiente exigida por la corona Fandiño, operaba en una frontera líquida, donde el contrabando era rutinario y donde un abordaje podía convertirse, en cuestión de minutos, en incidente diplomático internacional. En el registro y el forcejeo posterior, el capitán Robert Jenkins pierde una oreja de un tajo. Según su propio testimonio, entregado años después ante las autoridades británicas, guardará el apéndice conservado en salmuera dentro de un pequeño frasco de cristal durante 7 años completos, a la espera del momento político exacto para exhibirlo públicamente. La oreja de Jenkins, exhibida como reliquia de agravio, se transformó en símbolo político mucho más poderoso que cualquier informe técnico sobre tonelajes de contrabando. Ese momento llega en marzo de 1738. Jenkins comparece ante la Cámara de los Comunes en Westminster y, según la tradición parlamentaria recogida por varios cronistas contemporáneos, extrae el frasco con la oreja reseca ante los diputados reunidos, en un gesto teatral que la prensa satírica de la época reproduciría profusamente durante meses. El episodio, exagerado o no en sus detalles exactos, según algunos historiadores modernos que cuestionan su veracidad literal y sugieren que pudo tratarse de una dramatización política, enciende de inmediato una opinión pública ya predispuesta contra España por años de panfletos, sermones y caricaturas que denunciaban sistemáticamente los supuestos abusos españoles. Historiadores posteriores han matizado el episodio, pero lo decisivo no fue la exactitud forense del frasco, sino el uso propagandístico que Londres hizo de él en 1738. Detrás de la indignación pública hay intereses económicos muy concretos y muy bien organizados. La South Sea Company, cargada de deudas desde el colapso bursátil de 1720, conocido como la burbuja de los mares del sur, uno de los mayores desastres financieros de la historia británica hasta entonces, ve en la guerra una oportunidad de resarcirse plenamente. Una guerra victoriosa forzaría a España a abrir sus puertos americanos sin restricción alguna, permitiendo a la compañía sanear sus cuentas mediante un nuevo monopolio comercial garantizado por las propias armas de la corona británica, en lugar de depender de las limitadas concesiones legales que el Tratado de Utrecht le había otorgado originalmente. Casi 3 décadas antes, el lobby mercantil de Bristol y Londres, junto a un sector del Parlamento liderado por la oposición política a Robert Walpole, presiona abiertamente por una intervención militar que acabe de una vez con el monopolio comercial español en las Indias, presentando cualquier vacilación gubernamental como debilidad nacional ante un pueblo británico cada vez más beligerante. En Bristol y Londres, armadores y consignatarios financiaban panfletos belicistas, mientras la oposición parlamentaria presentaba la paz de Walpole
como traición al comercio nacional. Los panfletos de la época describen sistemáticamente a España como un imperio decadente, corrupto y militarmente incapaz de defender sus propias posesiones ultramarinas frente a una potencia naval moderna como Gran Bretaña, alimentando una narrativa de superioridad casi automática que resultaría, meses después, tan errónea como costosa en vidas humanas británicas. Aquella caricatura de España decadente ignoraba deliberadamente la capacidad defensiva acumulada en plazas como Cartagena, La Habana o Veracruz tras siglos de amenaza pirata. Walpole, primer ministro británico desde hacía casi 2 décadas y partidario histórico de la paz con España, por razones puramente económicas y comerciales que él mismo defendía en el gabinete, resiste esta presión durante meses, plenamente consciente de los riesgos financieros y militares que implicaba lanzar una guerra colonial de gran escala. Walpole entendía que una guerra colonial larga podía devastar las finanzas británicas, justo cuando el crédito público aún se recuperaba de crisis bursátiles previas. Se le atribuye a Walpole una frase amarga, pronunciada al escuchar las campanas que celebraban espontáneamente en las calles de Londres la declaración de guerra, lamentando ante sus allegados más cercanos que esas mismas campanas doblaban ya, sin que el pueblo lo supiera todavía, por muchas vidas británicas que estaban a punto de perderse. Su frase sobre las campanas, cierta o atribuida, resume el abismo entre euforia callejera y coste real que pagaría la infantería embarcada rumbo al Caribe. La combinación de presión parlamentaria sostenida durante años, prensa exaltada y ambición mercantil desmedida resulta, finalmente, más fuerte que la prudencia de gobierno de Walpole. El 23 de octubre de 1739, el rey Jorge II declara oficialmente la guerra contra España, poniendo fin a más de 2 décadas de paz relativa entre ambas coronas atlánticas. La prensa londinense bautiza el conflicto, casi con sorna, como la Guerra de la Oreja de Jenkins, un nombre que empequeñece deliberadamente lo que en realidad es una apuesta imperial de enorme envergadura: desmantelar el control español sobre el comercio americano y desplazar definitivamente a España como potencia dominante en el Caribe occidental. Bajo el nombre irónico de la Oreja de Jenkins se escondía un programa imperial: desalojar a España del control efectivo del comercio caribeño occidental. Al otro lado del Atlántico, en las colonias norteamericanas, el conflicto ya había comenzado a manifestarse incluso antes de la declaración oficial de guerra en Londres. En 1733, el general James Oglethorpe había fundado la colonia de Georgia, en parte como zona de amortiguación militar frente a la Florida española, entonces bajo control directo de la corona. Oglethorpe, convencido de que la debilidad española era tan evidente en Florida como en el resto del Caribe, según los mismos informes que circulaban en Londres, lanza en 1740 un ataque terrestre y naval combinado contra San Agustín, la capital administrativa y militar de la Florida española, con el objetivo declarado de eliminar esa amenaza fronteriza. El sitio de San Agustín se prolonga durante semanas sin que Oglethorpe consiga tomar el castillo de San Marcos, cuyos muros de coral compactado absorben literalmente el impacto de las balas de cañón sin apenas agrietarse. Un fenómeno estructural que sorprende y desconcierta profundamente a los artilleros ingleses desplegados frente a sus murallas costeras. El coral compactado de San Marcos no era un detalle arquitectónico menor. Convertía el bombardeo convencional en un ejercicio frustrante y costoso para los artilleros británicos. Oglethorpe se retira finalmente de Florida sin haber logrado su objetivo principal, dejando claro para quien quisiera estudiarlo con la atención debida que las fortificaciones españolas construidas con material coralino en el Caribe poseían una resistencia estructural muy superior a la esperada por los planificadores militares británicos de la época. La retirada de Oglethorpe demostró que una plaza española bien construida podía absorber castigo artillero sin colapsar, incluso frente a fuerzas coloniales motivadas. Esa lección técnica sobre el comportamiento del coral bajo fuego artillero sostenido, documentada en los propios informes de la expedición de Oglethorpe y enviada a Londres meses antes del ataque a Cartagena, sería,
sin que nadie lo advirtiera con la seriedad debida en el almirantazgo, un anticipo casi exacto de lo que ocurriría después. Aquellos informes sobre el coral viajaron a Londres y quedaron archivados como anomalía local, cuando en realidad describían el material mismo de las murallas cartageneras. El Parlamento aprueba, en paralelo a estos frentes menores de Florida y Georgia, la mayor expedición anfibia jamás organizada por Gran Bretaña hasta esa fecha. 186 buques de todo tipo, entre navíos de línea, fragatas, transportes, bombarderos y buques hospital, reunidos en un solo despliegue combinado sin precedentes en la historia naval británica. A la fuerza naval se suman más de 23.000 marineros y soldados regulares del ejército británico, procedentes tanto de guarniciones de las Islas Británicas como de regimientos previamente destinados en Jamaica, además de varios miles de milicianos coloniales, reclutados específicamente en las colonias norteamericanas. Para esta campaña concreta, el núcleo regular británico se reforzó con milicias americanas poco adiestradas para un asedio tropical prolongado, un desajuste que pesaría más que cualquier superioridad numérica inicial. Entre esos milicianos figuran compañías enteras procedentes de Virginia, Nueva Inglaterra, Nueva York, Pensilvania y Carolina del Sur, atraídos por la promesa oficial de reparto de botín y concesión de tierras en territorio conquistado, en caso de victoria definitiva sobre el Imperio Español en el Caribe Occidental, un incentivo que resultó decisivo para el reclutamiento. La promesa de botín y tierras funcionó como reclamo de reclutamiento, pero también sembró expectativas de victoria rápida que la realidad sanitaria del Caribe destruiría. El primer golpe de esta guerra llega rápido y humillante para España, meses antes de que la gran flota zarpara siquiera hacia Cartagena. En noviembre de 1739, el vicealmirante Edward Vernon, al mando de apenas 6 navíos de línea, se presenta frente a Portobelo, en el Istmo de Panamá, dispuesto a probar su teoría sobre la debilidad española. Vernon, nacido en Westminster en 1684 y con más de 3 décadas de experiencia naval, acumulada desde su ingreso en la Marina Real, a los 16 años, había servido previamente en el Mediterráneo y en el Báltico, forjando una reputación de oficial disciplinado, agresivo y profundamente convencido de la superioridad naval británica sobre cualquier rival europeo. Portobelo era, desde hacía más de un siglo, uno de los puertos clave del tránsito de plata americana hacia España, sede periódica de la feria comercial que atraía mercaderes de toda Europa cada vez que llegaba la flota de Indias, cargada con la producción anual de las minas de Potosí, en el Alto Perú. Cada feria de Portobelo concentraba plata, mercaderes y rumores. Tomar aquel puerto era golpear el prestigio y el bolsillo del sistema de flotas indiano. Las defensas del puerto, obsoletas, mal artilladas y con guarniciones diezmadas por años de falta de refuerzos desde la metrópoli, ocupada entonces en asuntos europeos considerados de mayor prioridad, caen en menos de 2 días de combate frente a la escuadra británica, con una resistencia prácticamente simbólica que sorprendió incluso a los propios atacantes. La caída en 2 días no solo humilló a España, confirmó en Whitehall la ilusión de que cualquier plaza caribeña caería con la misma facilidad. La victoria resulta desproporcionadamente barata en vidas británicas y desproporcionadamente humillante para el prestigio militar español en toda la región del Caribe Occidental. Se dice que el propio Vernon había declarado ante el Parlamento, antes de zarpar, que podría tomar Portobelo con apenas 6 navíos, una jactancia que resultó ser literalmente cierta. La jactancia de los 6 navíos se convirtió en mito patriótico británico, obscuring el hecho de que Portobelo no era Cartagena ni en ingeniería ni en mando. Vernon regresa a Inglaterra convertido en héroe nacional instantáneo. Su nombre se graba en decenas de monedas conmemorativas distintas. Se celebra en tabernas de todo el país bautizadas en su honor, y hasta inspirará, años después, el nombre de una finca en Virginia que un joven oficial colonial llamado Lawrence Washington
bautizará Mount Vernon. Mount Vernon nacería después como eco colonial de aquel héroe efímero, un nombre que sobreviviría a la derrota que el propio Vernon aún no imaginaba. La caída de Portobelo convence a Londres de una idea tan seductora como profundamente peligrosa, que el imperio español en América es una cáscara vacía, corrupta y mal defendida en su totalidad, lista para desplomarse ante cualquier presión militar seria, sin que nadie se detuviera a evaluar con rigor la evidencia contraria que ya existía. Londres extrajo de Portobelo una doctrina falsa, que el imperio español entero era frágil, cuando lo frágil había sido una guarnición concreta y mal abastecida. Esa evidencia contraria era, precisamente, el fracaso de Oglethorpe frente a San Agustín apenas meses antes, un dato que el almirantazgo británico decide minimizar o ignorar directamente al diseñar la operación de una escala sin precedentes que se disponía a lanzar contra la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, muchísimo mejor defendida que Portobelo. Minimizar San Agustín mientras se maximizaba Portobelo fue un error de inteligencia estratégica que cobró miles de... El objetivo elegido no es cualquier puerto menor de la periferia imperial española, es Cartagena de Indias, la ciudad amurallada más fortificada de todo el continente americano, punto de partida de la flota de Indias cargada de plata potosina camino de Sevilla, a través de La Habana cada temporada de embarque anual. Cartagena no era un puerto periférico, era nodo de plata, flotas y poder virreinal, y por eso concentraba siglos de inversión defensiva sostenida. Cartagena controlaba además el acceso naval hacia el Istmo de Panamá, el Virreinato de Nueva Granada, y más allá, hacia el corazón mismo del Imperio Español en Sudamérica. Tomarla significaría, en el cálculo estratégico británico, cortar de raíz la arteria financiera del Imperio Español y abrir un paso franco hacia México y Perú. Cortar aquella arteria prometía, en el mapa mental británico, asfixiar el flujo de metales americanos y forzar concesiones comerciales en la mesa de paz. La ciudad había sido fundada en 1533 por el conquistador español Pedro de Heredia, sobre un asentamiento indígena preexistente llamado Calamarí, atraído por la excelente bahía natural que ofrecía refugio seguro contra los huracanes estacionales del Caribe, una ventaja geográfica que ninguna otra plaza de la región podía igualar en toda la costa continental. La bahía de Calamarí ofrecía abrigo natural, pero también cuellos de botella navegables que un ingeniero hábil podía convertir en trampas artilleras. Su riqueza, acumulada durante décadas como puerto de tránsito obligado del oro y la plata americanos rumbo a España, la convirtió muy pronto en objetivo constante y recurrente de piratas, corsarios y expediciones militares extranjeras interesadas tanto en su botín acumulado como en su valor estratégico incuestionable para cualquier potencia rival europea. Piratas y corsarios habían enseñado a la ciudad, a sangre y rescate, que sin murallas permanentes, cualquier prosperidad era solo botín aplazado. En 1586, el corsario inglés Francis Drake, al mando de una flota de 23 navíos y unos 3.000 hombres, saqueó Cartagena tras un asedio de varias semanas, obligando a la ciudad a pagar un rescate cuantioso en oro y plata para evitar su destrucción total mediante incendio deliberado de sus edificios principales. Drake dejó en la memoria cartagenera una lección amarga: sin piedra, pólvora y vigilancia, ni el oro ni las vidas estaban a salvo. Ese trauma colectivo, transmitido de generación en generación entre los cartageneros durante más de siglo y medio, empujó a la corona española a invertir de forma sostenida en un sistema de murallas y fuertes sin parangón en toda América, financiado en parte mediante un impuesto especial recaudado directamente sobre el comercio que pasaba por el puerto. El impuesto sobre el comercio portuario financió generaciones de canteros, ingenieros y artilleros que convirtieron el trauma de Milconi. El ingeniero militar Bautista Antonelli, de origen italiano al servicio de Felipe II, diseñó a finales del siglo XVI las primeras trazas de ese sistema defensivo, un plan que generaciones posteriores de ingenieros españoles ampliarían y perfeccionarían durante más de siglo y medio
hasta convertir la ciudad en la fortaleza más inexpugnable de las Indias Occidentales. Antonelli trazó geometrías abaluartadas, pensadas para el fuego cruzado, un lenguaje militar italiano adaptado al calor, el coral y los huracanes del Caribe. En 1697, un siglo después de Drake, el corsario francés Barón de Pointís, aliado circunstancial de España contra Inglaterra, pero actuando en la práctica como pirata autorizado con patente real francesa, vuelve a saquear Cartagena, aprovechando defensas todavía incompletas. Un episodio que impulsa una segunda oleada de inversión defensiva española. Tras el desastre sufrido, Pointís demostró en 1697 que las obras incompletas seguían siendo vulnerabilidades. Madrid respondió con una segunda oleada de baterías y lienzos amurallados. Tras el ataque de Pointís, la corona ordena reforzar específicamente el sistema de baterías costeras de la bahía y ampliar el perímetro amurallado de la ciudad interior, sentando las bases estructurales exactas sobre las que Blas de Lezo trabajaría 4 décadas más tarde para preparar la defensa definitiva contra los británicos invasores. Las bases que heredó Lezo no eran improvisación de última hora, eran el resultado acumulado de 2 siglos de miedo, bien administrado en piedra. Nada de esa larga historia defensiva, sin embargo, tenía en cuenta todavía al hombre concreto que Madrid enviaría 3 años antes del gran asedio para reforzar precisamente esas murallas heredadas de Antonelli. Ese hombre se llamaba Blas de Lezo y Olavarrieta, natural de Pasajes, en la provincia vasca de Guipúzcoa, nacido en 1689. De Pasajes a Cartagena, la biografía de Lezo resume la dureza de una armada que forjaba oficiales en combate real mucho antes de cualquier academia moderna. Lezo procedía de una familia hidalga de escasos recursos económicos, vinculada tradicionalmente a la actividad marítima vasca desde varias generaciones atrás, e ingresó en la Real Armada Española a los apenas 12 años de edad como guardia marina, comenzando así una carrera naval que se prolongaría, casi sin interrupción, durante más de 4 décadas de servicio ininterrumpido. Su primera gran campaña llega durante la Guerra de Sucesión Española, el mismo conflicto dinástico que había desembocado en el Tratado de Utrecht y en la concesión británica del asiento, y en el que Lezo serviría activamente en la flota que defendía los derechos de Felipe V al trono español frente a la coalición aliada europea. La Guerra de Sucesión le dio el bautismo de fuego que uniría para siempre su cuerpo herido a la defensa de la monarquía borbónica. En el combate naval de Vélez-Málaga, en 1704, contra la flota anglo-holandesa que respaldaba al pretendiente archiduque Carlos de Austria, una esquirla de metralla destroza la pierna izquierda del joven Lezo, que los cirujanos militares deben amputar a bordo, sin anestesia alguna, con las técnicas rudimentarias de la cirugía naval de campaña de la época. La amputación a bordo, sin anestesia, era rutina quirúrgica naval, supervivencia primero, dignidad después, y regreso al puesto en cuanto la fiebre lo permitiera. Lezo tiene entonces apenas 15 años de edad. La herida no lo aparta, sin embargo, del servicio activo. En cuanto puede sostenerse, con una pata de palo tallada por el carpintero de a bordo, regresa a su puesto habitual en la flota, negándose sistemáticamente a solicitar cualquier tipo de licencia médica prolongada. Por convalecencia, la pata de palo no fue símbolo romántico, fue herramienta de trabajo para un adolescente que se negó a quedar fuera de la guerra dinástica. 3 años después, durante el prolongado sitio de Tolón de 1707, un disparo de mosquete enemigo le alcanza directamente el ojo izquierdo durante un asalto nocturno contra las posiciones aliadas que sitiaban el puerto francés, dejándolo definitivamente tuerto para el resto de su vida. Una nueva mutilación que tampoco logra apartarlo del servicio. Perder el ojo izquierdo en Tolón redujo su campo visual, no su autoridad. Aprendió a mandar con la voz, el oído y la memoria táctica. En 1714,
Ya durante las operaciones finales de reconquista de Barcelona, que ponen fin definitivo a la Guerra de Sucesión con la toma de la última plaza resistente al nuevo rey, una herida adicional de metralla en el brazo derecho le inutiliza de forma permanente el uso completo de esa extremidad para el resto de sus días. A los 25 años de edad, Blas de Lezo ha perdido ya un ojo, una pierna y el uso pleno de un brazo en apenas una década de servicio naval ininterrumpido bajo las órdenes de distintos comandantes de la flota española. Los marineros, con la crudeza afectuosa de quien admira profundamente a su comandante, empiezan a apodarlo medio hombre o patapalo. Ningún oficial de toda la Armada española acumula, sin embargo, una experiencia comparable en combate naval, artillería costera y logística de guerra en ultramar a una edad tan temprana. Una reputación que sus superiores reconocen abiertamente en los informes de ascenso, conservados hasta hoy en los archivos militares españoles de la época. Los informes de ascenso destacan no solo valor, sino capacidad logística. Mover pólvora, víveres y hombres bajo fuego era tan decisivo como disparar cañones. Tras el fin de la Guerra de Sucesión, Lezo participa en 1718 en la reconquista de Sicilia bajo el mando político del cardenal Alberoni, contra las fuerzas austríacas que ocupaban la isla desde el tratado anterior, sirviendo en la batalla naval del Cabo Passaro contra la flota británica. Un combate que España perdería, pero que consolidaría aún más su reputación. Posteriormente participa en varias campañas contra los piratas berberiscos del norte de África, incluyendo operaciones frente a Orán en 1732, donde consolida definitivamente su reputación como comandante naval, especialmente hábil en operaciones anfibias combinadas de desembarco, asedio costero y coordinación entre fuerzas terrestres y navales, bajo fuego enemigo constante. Orán y las campañas berberiscas le enseñaron el arte difícil de desembarcar, asediar y reembarcar bajo un sol que mataba tanto como las balas. Su carrera lo lleva también a ejercer funciones de mando en Cádiz, dentro de la Armada de Barlovento, la flota encargada de patrullar y proteger las rutas comerciales españolas en el Caribe, frente a la creciente amenaza del contrabando sistemático y la piratería extranjera que proliferaba en toda la región americana durante esos años. En la Armada de Barlovento aprendió el Caribe real, contrabando, huracanes, escasez crónica y la necesidad de improvisar con lo que Madrid no enviaba a tiempo. En 1737, a sus 48 años de edad, Lezo es nombrado comandante general de esa misma Armada de Barlovento y enviado a Cartagena de Indias, con el encargo explícito de reforzar su sistema defensivo, ante los primeros indicios diplomáticos de que la tensión creciente con Gran Bretaña podía derivar en conflicto abierto de gran escala. Al llegar a Cartagena, Lezo encuentra una ciudad con una posición geográfica privilegiada, heredada de generaciones de ingenieros, pero con fortificaciones que, pese al legado sólido de Antonelli, arrastraban deficiencias de mantenimiento acumuladas durante décadas de escasa inversión real, desde una metrópoli ocupada en otros frentes europeos, de mayor prioridad política inmediata, halló fortificaciones sólidas en traza y flojas en mantenimiento, cañones oxidados, polvorines irregulares y guarniciones mermadas por fiebre y deserción. La bahía se protegía mediante un sistema natural de canales, bajíos coralinos y dos entradas navegables diferenciadas: Boca Grande, amplia y de fácil acceso para cualquier embarcación de gran calado, y Boca Chica, mucho más estrecha y por tanto defendible, con una fracción del esfuerzo artillero necesario para cubrir la primera entrada de forma equivalente. Boca Grande y Boca Chica no eran simples nombres, eran dos teorías opuestas de cómo entrar a matar o a defender una ciudad entera. Lezo, junto al ingeniero militar Carlos Desnó, encargado del diseño técnico de las fortificaciones en la plaza desde años antes de su llegada, y con el respaldo político y logístico del virrey del Nuevo Reino de Granada, Sebastián de Eslava, rediseña por completo el esquema de defensa de toda la bahía. A partir de 1738, Desnó
aportaba geometría; Eslava, autoridad virreinal; Lezo, experiencia de combate. Juntos reescribieron la defensa, como sistema integrado, no como suma de fuertes aislados. La decisión más determinante de todo ese rediseño consiste en cegar deliberadamente el canal de Boca Grande, hundiendo pontones cargados de piedra, escombros y lastre de hierro, hasta volverlo intransitable para cualquier navío de guerra de calado profundo. Una obra ejecutada con esclavos, artesanos locales y soldados de la guarnición durante meses de trabajo continuo. Cegar Boca Grande, con pontones y lastre, fue una decisión política disfrazada de obra pública. Esta obra de ingeniería, ejecutada bajo el calor tropical y con recursos materiales limitados y sujetos a estricto racionamiento, obliga a cualquier fuerza invasora a intentar forzar exclusivamente el paso angosto de Boca Chica, defendido por el recién reforzado castillo de San Luis y una batería auxiliar instalada en el pequeño islote de San José, justo enfrente. Esa batería de San José, artillada con piezas de grueso calibre orientadas específicamente hacia el canal, junto con el propio castillo de San Luis, formaban un campo de tiro cruzado, diseñado deliberadamente para machacar desde dos ángulos distintos cualquier navío enemigo que intentara forzar el estrecho paso de Boca Chica bajo fuego concentrado y sostenido. El tiro cruzado no improvisaba geometría, medía ángulos, calibres y tiempos de recarga para maximizar daño antes de que el enemigo alcanzara fondeadero interior. Esta jugada de ingeniería defensiva, cerrar la puerta ancha para concentrar toda la capacidad artillera disponible en la puerta angosta, será, sin que nadie en Londres lo sospeche todavía, la decisión que terminará decidiendo el destino de la mayor armada jamás enviada por Gran Bretaña a las Américas. Hasta esa fecha, cerrar la puerta ancha fue la jugada que Londres no modeló en sus mapas. La superioridad numérica británica chocaría primero contra un cuello de botella elegido por Lezo. Mientras Cartagena refuerza sus defensas costeras exteriores, Lezo dedica también buena parte de su energía personal a mejorar el castillo de San Felipe de Barajas, la fortaleza principal situada sobre el cerro de San Lázaro, que dominaba con su altura el acceso terrestre directo a la ciudad amurallada. Desde el interior continental, San Felipe de Barajas dominaba el acceso terrestre. Quien no tomara aquel cerro, no tomaría la ciudad, por muchos navíos que llenaran el horizonte. Bajo su supervisión directa se amplían los muros perimetrales, se añaden nuevas baterías de cañón orientadas hacia los posibles ángulos de aproximación terrestre, y se excava un sistema de túneles internos, diseñados con recovecos y pasadizos falsos, para mover tropas y munición sin exponerse al fuego de artillería enemiga durante un eventual asedio prolongado. Los túneles no eran adorno, eran arterias logísticas para mover pólvora y relevos sin ofrecer blancos fáciles a la artillería de sitio enemiga. Esos mismos túneles fueron concebidos originalmente con un diseño acústico deliberado, pensado para que los pasos de tropas enemigas que lograran penetrar en su interior resonaran de forma distorsionada y confundieran su orientación real dentro del laberinto defensivo, dificultando así cualquier intento de avance coordinado dentro de la propia fortaleza asediada. El diseño acústico de pasadizos falsos buscaba romper la cohesión de cualquier columna que penetrara. El eco convertía el interior en laberinto psicológico. El virrey Eslava, por su parte, organiza el reclutamiento y adiestramiento sistemático de milicias urbanas compuestas por criollos, mestizos, indígenas locales y esclavos liberados a cambio de servicio militar activo, conscientes todos ellos de que la defensa final de la ciudad dependería tanto de la fortaleza de sus muros como de la voluntad de su población civil. Criollos, mestizos, indígenas y libertos defendían no un abstracto imperio, sino calles, familias y un puerto del que dependía su supervivencia cotidiana. Se organizan también, dentro de ese esfuerzo de movilización general, compañías específicas de pardos y morenos libres, reclutadas entre la población afrodescendiente libre de Cartagena, con oficiales propios de su misma condición y una tradición de servicio militar que se remontaba ya a generaciones anteriores de defensa urbana frente a incursiones piratas del siglo anterior.
las compañías de pardos y morenos libres aportaban disciplina urbana y memoria de defensa frente a piratas. No eran tropa improvisada de última hora. Además de estas milicias urbanas, Eslava organiza partidas de guerrilla compuestas por indígenas locales, conocedores del terreno pantanoso que rodeaba la ciudad, encargadas de hostigar cualquier avance británico a través de los manglares y de proporcionar información constante sobre los movimientos de tropas enemigas en las inmediaciones de la bahía sitiada. Las guerrillas en manglar transformaban el terreno pantanoso en arma: hostigar, informar y desaparecer antes de que la línea británica pudiera desplegarse. En paralelo, al otro lado del Atlántico, Gran Bretaña perfecciona durante meses su plan de invasión con una confianza que rozaba lo abiertamente teatral. El vicealmirante Edward Vernon, ascendido tras Portobelo a comandante en jefe de toda la flota británica del Caribe, recibe el mando naval supremo de la expedición combinada contra Cartagena. Vernon llegó al mando naval con el aura de Portobelo. Esa aura le hizo subestimar una plaza que no se parecía en nada al puerto panameño. El general Thomas Wentworth, por su parte, queda al frente de las tropas de desembarco terrestre, pese a carecer de experiencia real previa en operaciones de asedio de gran escala, un nombramiento que muchos oficiales de carrera del ejército británico consideraron desde el primer momento más político que estrictamente militar o profesional. Wentworth carecía de expediente sólido en asedios mayores, y esa carencia se notaría cuando hubiera que improvisar escalas, trincheras y timing nocturno bajo lluvia tropical. Entre Vernon y Wentworth existirá, desde el primer día conjunto de la campaña, una rivalidad de mando profunda y muy personal. Vernon, marino de carrera con más de 3 décadas de experiencia naval acumulada, desprecia abiertamente la inexperiencia militar de Wentworth en asuntos de asedio terrestre y logística de campaña colonial. La rivalidad Vernon-Wentworth no fue anécdota de carácter, fue una falla estructural de mando conjunto en una operación que exigía sincronía absoluta mar-tierra. Wentworth, por su parte, resiente profundamente la actitud autoritaria y desdeñosa del almirante en cada decisión conjunta que ambos debían tomar sobre el terreno. Una fractura de carácter que se manifestaría de forma abierta y contraproducente en los momentos más críticos de todo el asedio posterior contra la ciudad de Cartagena. Cada reproche mutuo retrasaba decisiones. En un asedio tropical, perder días no era burocracia, era entregar hombres a la fiebre amarilla. En un gesto que la posteridad recordaría como uno de los ejemplos más notorios de soberbia militar de la historia moderna, la corona británica ordena acuñar, antes de que comience siquiera el ataque, una medalla conmemorativa de la futura victoria sobre Cartagena de Indias, dando por completamente segura una rendición que ni siquiera había comenzado a acuñar la victoria antes del combate. Reveló una cultura imperial tan segura de sí misma que confundió propaganda con planificación militar. En su anverso aparece Vernon de pie, orgulloso y erguido. En el reverso, Blas de Lezo arrodillado ante él, entregando su espada en señal de rendición absoluta e incondicional. La inscripción latina de esa medalla proclamaba de forma explícita la sumisión total de España al poderío naval británico incontestable en el Caribe. La imagen de Lezo arrodillado era un deseo grabado en metal. La guerra real se encargaría de fundir ese deseo en ridículo numismático. Se llegarían a acuñar varios miles de ejemplares distintos de esta pieza conmemorativa, distribuidos por toda Inglaterra, como propaganda anticipada de una victoria que, en el momento exacto de su fabricación en las Cecas londinenses, ni siquiera había comenzado a librarse en el campo de batalla, frente a las murallas cartageneras. Distribuir miles de medallas anticipadas creó una expectativa pública que, al romperse, obligaría al gobierno a silenciar cifras y a enterrar símbolos. El reclutamiento de tropas coloniales para reforzar la expedición se extiende por todas las colonias norteamericanas durante el invierno de 1740. Cada colonia recibe cuotas específicas de hombres que debe aportar obligatoriamente, financiadas en parte
por las propias asambleas legislativas coloniales, bajo presión directa de los gobernadores, designados por la corona británica. Las cuotas coloniales convirtieron a Virginia y Nueva Inglaterra en proveedores de carne de cañón para una apuesta caribeña diseñada en Westminster. El propio gobernador de Virginia, William Gooch, es nombrado comandante formal de este contingente americano, formado mayoritariamente por voluntarios atraídos por la promesa oficial de reparto de botín y concesión de tierras en territorio conquistado en caso de victoria final sobre el Imperio Español. Muchos de ellos, sin experiencia militar previa alguna, Gooch mandaba un contingente heterogéneo: voluntarios ilusionados con botín, milicianos sin escuela de asedio y oficiales coloniales subordinados a la jerarquía británica. Entre esos reclutas coloniales figura Lawrence Washington, hermano mayor de George Washington, quien serviría como capitán de una compañía de Virginia durante toda la campaña de Cartagena, sirviendo directamente bajo el mando nominal de Vernon dentro de la escuadra naval de apoyo asignada a las tropas de desembarco terrestre. Lawrence Washington viviría el sitio no como mito patriótico, sino como escuela amarga de enfermedad, mando arrogante y derrota logística. Su experiencia directa del sitio, de sus horrores sanitarios documentados y de su desenlace desastroso, marcaría profundamente su visión posterior de la milicia colonial y del propio mando militar británico. Impresiones que años más tarde transmitiría personalmente a su hermano menor en la finca familiar de Virginia, que hoy lleva el nombre de Vernon. Lo que contó después, en Mount Vernon, no fueron solo batallas, fueron lecciones sobre cómo un imperio trataba a sus propias milicias coloniales. El 4 de marzo de 1741, la vanguardia de la flota británica avista finalmente la bahía de Cartagena de Indias, tras semanas de travesía desde Jamaica, punto de reunión previo de toda la expedición combinada procedente tanto de Inglaterra como de otras posesiones caribeñas bajo control británico en la región del Caribe Occidental. El avistamiento del 4 de marzo cerró meses de preparación y abrió 67 días en los que el tiempo tropical sería juez final. Los testimonios de los propios oficiales ingleses, recogidos en diarios de a bordo conservados hasta hoy en archivos navales británicos, describen el impacto psicológico inmediato del despliegue. Jamás se había reunido semejante cantidad de velas en aguas americanas. Un espectáculo que muchos describen como sobrecogedor incluso para veteranos curtidos de campañas anteriores. Vernon calcula, según sus propias cartas privadas enviadas a Londres apenas días antes del desembarco, que la resistencia española colapsará en cuestión de días, quizá una semana como máximo. Su plan operativo contempla forzar rápidamente el paso de Boca Chica, tomar la bahía interior y bombardear la ciudad hasta su rendición inmediata y total. El plan de Vernon, Boca Chica, bahía, bombardeo, rendición, omitía el factor que decidiría la campaña: la biología del trópico caribeño en abril. Dentro de las murallas de Cartagena, la ciudad entera se prepara para lo que parece, sobre el papel, una defensa condenada de antemano al fracaso más rotundo. Blas de Lezo dispone de apenas 6 navíos de línea, unos 3000 regulares entre soldados españoles, milicias locales, esclavos armados e indígenas reclutados de urgencia. 6 navíos y 3000 defensores no ganaban por masa. Ganaban si convertían cada día en desgaste enemigo y cada metro en coste británico. Esa fuerza defensora, tan reducida en comparación con el gigantesco despliegue enemigo, se enfrentaba a una fuerza invasora que multiplicaba por casi 9 el número de sus efectivos totales, con una superioridad artillera en piezas de cañón y en munición disponible que sobre el papel hacía prácticamente inconcebible cualquier resistencia prolongada. La superioridad de 9-1 era real sobre el papel y frágil en el manglar, donde la artillería naval no podía resolver un asalto de cerro. El primer objetivo británico es, como se había previsto meses antes en Londres, forzar el paso de Boca Chica, la entrada angosta que Lezo había convertido deliberadamente, mediante el cegado previo de Boca Grande,
En el único acceso naval viable hacia la bahía interior de Cartagena y su ciudad amurallada de piedra coralina Boca Chica, concentró el primer choque porque Lezo había eliminado alternativas. El invasor pelearía donde la defensa había apilado su mejor fuego. Allí se alza el castillo de San Luis, defendido por unos 400 hombres al mando directo del coronel Carlos de Snow, el mismo ingeniero que había colaborado con Lezo en el rediseño defensivo de la bahía, apoyado por baterías costeras adicionales instaladas en el islote de San José frente al canal estrecho de Snow. En San Luis no solo defendía piedra, defendía el reloj de la campaña. Cada día ganado era un día más de fiebre en el campo británico. El 13 de marzo, la artillería naval británica comienza un bombardeo intenso y sostenido contra el castillo de San Luis desde el mar, mientras las tropas de Wentworth desembarcan simultáneamente en las playas cercanas e instalan nuevas baterías de asedio en tierra firme, buscando atacar la fortaleza desde dos frentes distintos y simultáneos. El bombardeo del 13 de marzo y el desembarco simultáneo buscaban aplastar San Luis por saturación. La mampostería coralina respondió con una resistencia inesperada. El fuerte, construido con la misma mampostería de coral y piedra local que había sorprendido meses antes a Oglethorpe frente a San Agustín, resiste golpe tras golpe durante casi 2 semanas completas de bombardeo constante desde el mar y desde tierra, sin ceder terreno significativo a los atacantes británicos, pese al desgaste. Durante casi 2 semanas, el fuerte absorbió hierro y humo, sin entregarse, forzando a Wentworth a pagar en sangre lo que Vernon esperaba cobrar en horas. El desgaste, sin embargo, resulta real e innegable a medida que pasan los días de asedio continuo. Los cañones españoles se destrozan por el uso continuado. La munición escasea progresivamente entre los defensores y las bajas se acumulan dentro de la reducida guarnición que sostenía en solitario el castillo de San Luis frente al ataque. Cañones reventados y munición escasa no invalidaban la defensa, convertían cada disparo español en un cálculo de supervivencia hasta el límite humano. El 24 de marzo, tras un asalto combinado por mar y tierra que se prolonga durante toda una jornada completa de combate ininterrumpido, las fuerzas británicas logran finalmente tomar el castillo de San Luis, obteniendo así la primera gran victoria tangible de toda la campaña militar contra Cartagena de Indias. La toma de San Luis el 24 de marzo fue victoria táctica británica y trampa estratégica. Abría la bahía, pero también el calendario letal del asedio. Esa primera victoria se obtiene, sin embargo, a costa de varios cientos de bajas propias entre las tropas de asalto británicas, un coste en vidas humanas que los oficiales al mando consideraron todavía asumible, dado el objetivo estratégico mayor que representaba, en su análisis, tomar el control del acceso a la bahía interior. Cientos de bajas en Boca Chica ya anticipaban que cada peldaño siguiente costaría más hombres de los que Londres estaba dispuesto a admitir en público. En Londres, cuando la noticia de esta primera victoria llega semanas después a través del Atlántico, se recibe como confirmación temprana e inequívoca de que Cartagena está a punto de rendirse por completo, reforzando la narrativa oficial que ya había anticipado, meses antes, la medalla conmemorativa acuñada antes del ataque. La euforia londinense ante la primera noticia ignoraba distancias atlánticas. Celebraba un capítulo, mientras en Cartagena empezaba el libro de la enfermedad. Lo que Vernon no imagina, mientras celebra la caída de Boca Chica junto a su plana mayor, es que esa conquista, obtenida a un coste altísimo en hombres, munición y tiempo, apenas representa el primer peldaño de un asedio mucho más largo, costoso y sangriento de lo que cualquiera de sus planificadores había previsto en Londres. Vernon celebraba un umbral, no una conquista. Detrás de Boca Chica esperaban manglares, San Felipe y un enemigo que no necesitaba ganar batallas navales abiertas. Con Boca Chica finalmente bajo control británico, la flota invasora penetra en la bahía interior de Cartagena y comienza a desplegar sus baterías flotantes contra las defensas exteriores de la ciudad amurallada,
mientras Wentworth organiza el desembarco masivo de tropas destinadas al asalto terrestre definitivo contra la última línea defensiva de la plaza. Ese asalto tenía como objetivo principal el fuerte de San Felipe de Barajas, situado sobre el cerro de San Lázaro y reforzado meses antes bajo la supervisión personal directa de Lezo, la última gran barrera defensiva antes de que un ejército invasor pudiera llegar al corazón mismo de la ciudad amurallada. San Felipe era la llave terrestre. Sin ella, el ejército de Wentworth permanecería expuesto, enfermo y sin acceso decisivo a la plaza amurallada. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso que ningún general prevé jamás con la precisión suficiente, empieza a trabajar en contra de los invasores desde el mismo momento en que ponen pie en tierra firme junto a los extensos manglares que rodean por completo la bahía cartagenera durante la temporada húmeda del año. El tiempo, aliado silencioso de Lezo, empezó a cobrar peaje desde el primer desembarco en tierra húmeda y mal drenada. El clima tropical del mes de abril golpea con lluvias torrenciales prácticamente diarias, calor húmedo extremo y los densos enjambres de mosquitos que infestan los manglares circundantes a la bahía, un factor ambiental que ningún oficial de la expedición había integrado seriamente en sus cálculos logísticos previos a la salida desde Jamaica. Lluvia, calor y mosquitos no figuraban como enemigos en los planes del almirantazgo. En abril de 1741 se convirtieron en el arma más eficaz de la defensa. La fiebre amarilla y la disentería, ambas endémicas de la región tropical y desconocidas en su virulencia real para la mayoría de los soldados británicos recién llegados directamente desde Europa, comienzan a propagarse con rapidez alarmante entre las tropas hacinadas en los transportes marítimos y en los campamentos improvisados junto a la costa. La fiebre amarilla y la disentería avanzaron más rápido que cualquier columna de asalto, diezmando regimientos antes de que tocaran las escarpas de San Felipe. Los archivos médicos de la propia expedición británica, redactados por los cirujanos navales a bordo de los transportes, describen un deterioro devastador y casi inmediato entre las tropas afectadas. Soldados que amanecían aparentemente sanos y morían apenas horas después entre vómitos, fiebre altísima y una deshidratación severa e incontrolable. Los diarios quirúrgicos describen muertes en horas. Un soldado sano al amanecer podía ser cadáver al anochecer, sin haber enfrentado un solo mosquete español. Los cirujanos de campaña, formados exclusivamente en la medicina europea tradicional de la época, no disponían de tratamiento eficaz alguno contra estas enfermedades tropicales desconocidas, y muchos de sus remedios habituales, sangrías repetidas, purgantes agresivos, probablemente agravaban todavía más el estado ya crítico de los enfermos bajo su cuidado directo diario. Sangrías y purgantes, herencia de una medicina europea ciega al trópico, aceleraron colapsos que hoy reconoceríamos como deshidratación y fallo multiorgánico. En apenas 3 semanas desde el desembarco inicial en las playas cercanas a Boca Chica, la enfermedad tropical se ha convertido ya en el enemigo más letal que enfrentaba la expedición británica, superando con creces, según los propios cálculos posteriores de historiadores navales especializados, las bajas provocadas directamente por la artillería y la infantería española. Algunos regimientos completos, según los propios registros de intendencia militar conservados hasta hoy, perdieron hasta 2/3 de su fuerza original en apenas un mes de permanencia frente a Cartagena, una tasa de mortalidad por enfermedad que superaba con creces cualquier precedente conocido en las campañas militares británicas anteriores en el Caribe. Perder 2/3 de un regimiento sin batalla campal transformó el asedio en una cuenta regresiva demográfica que Vernon no podía revertir con órdenes. Blas de Lezo, consciente de que el tiempo juega objetivamente a su favor en esta particular guerra de desgaste, adopta una estrategia deliberada de resistencia paciente. Evita a toda costa el combate naval abierto contra una flota muchísimo más numerosa y mejor artillada que la suya, incluso a costa de sacrificar sus propios navíos. Evitar el combate naval abierto no fue cobardía,
fue negativa a regalar a Vernon la batalla que su superioridad de línea sabía ganar. Concentra en cambio todos sus escasos recursos disponibles en fortificar el interior de la ciudad amurallada y confía en que cada día adicional de asedio prolongado debilite proporcionalmente mucho más al invasor, obligado a mantener a sus hombres expuestos al clima tropical y a la enfermedad, que a sus propios defensores aclimatados al entorno. La estrategia de desgaste invertía la lógica imperial. Cuanto más tiempo permanecía la flota, más se disolvía su capacidad combativa real. El virrey Sebastián de Eslava, al mando directo de las tropas terrestres y de toda la coordinación logística de la ciudad durante el asedio, trabaja codo con Lezo en la defensa integrada de Cartagena, movilizando milicias urbanas, esclavos liberados a cambio de servicio militar activo e incluso religiosos locales dispuestos a colaborar. Eslava coordinó civiles, milicias y religiosos en una defensa total urbana, donde cada saco de harina y cada libreta de racionamiento eran también munición. El abastecimiento de agua potable, pólvora y alimentos se convierte durante estas semanas críticas en un desafío logístico mayúsculo para ambos bandos enfrentados. Los británicos, dependientes de suministros traídos desde Jamaica a través de un Atlántico infestado de corsarios españoles, y los defensores, obligados a racionar estrictamente sus reservas limitadas. La logística atlántica británica dependía de Jamaica y de mares inseguros. Cada retraso de agua dulce se traducía en más disentería a bordo. Los propios registros de intendencia británica, conservados hasta hoy, muestran cómo, ya a finales de marzo, el racionamiento de agua dulce se había convertido en un problema serio a bordo de los transportes, obligando a distribuir agua estancada y en mal estado, que contribuyó, según varios cirujanos navales, a agravar todavía más los brotes de disentería. Beber agua estancada no fue accidente, fue el precio de una expedición que subestimó cisternas, lluvias y putrefacción en transportes hacinados. Dentro de la ciudad, el virrey Eslava organiza un sistema de racionamiento estricto de alimentos entre la población civil, priorizando el abastecimiento de las tropas en primera línea de defensa y estableciendo controles severos sobre el acaparamiento de víveres. Una medida impopular pero necesaria, dado el riesgo real de un asedio prolongado durante meses. El racionamiento civil dentro de Cartagena fue impopular y decisivo. Sin disciplina alimentaria, un asedio largo habría roto la ciudad desde dentro. El 5 de abril de 1741, Wentworth ordena finalmente el ataque decisivo contra el fuerte de San Felipe de Barajas, la última línea defensiva antes de la propia ciudad amurallada. El plan británico contempla un asalto nocturno mediante escalas de asedio, buscando sorprender por completo a la guarnición española agotada. La orden del 5 de abril fijó el objetivo: San Felipe de noche, por sorpresa, con escalas. El plan sonaba limpio. El terreno lo desmentiría. Durante las 2 semanas siguientes a esta orden inicial, las tropas británicas cavan trincheras de aproximación bajo fuego constante, instalan nuevas baterías de sitio adicionales y estudian minuciosamente, mediante reconocimientos nocturnos repetidos, la altura exacta y los puntos débiles aparentes de las murallas del fuerte. En preparación para el golpe final decisivo, cavar trincheras bajo fuego y medir murallas a tientas sembró el error técnico que convertiría el asalto en masacre a los pies del foso. Uno de los oficiales encargados de esos reconocimientos previos, según relatos posteriores recogidos por varios historiadores del asedio, cometió un error decisivo al medir la altura real de las murallas desde una distancia insuficiente y en condiciones de visibilidad muy pobres durante la noche, un fallo técnico que resultaría fatal semanas después. Una medición nocturna defectuosa no es detalle menor en un asedio. Es la diferencia entre coronar el muro y morir debajo de él. El asalto se ejecuta finalmente en la madrugada del 20 de abril de 1741. Las tropas británicas avanzan bajo la más completa oscuridad, cargando pesadas escalas de asalto de madera recién construidas, convencidas de sorprender por completo a una guarnición ya agotada tras semanas continuas de bombardeo y privaciones constantes. La madrugada del 20 de abril
concentró meses de soberbia británica en una sola carga de madera corta y hombres enfermos. Pero un error de cálculo fatal en las medidas exactas de esas escalas, construidas demasiado cortas para alcanzar la altura real de las murallas del fuerte, mal medidas durante los reconocimientos previos nocturnos, convierte el ataque planeado como sorpresa total en una auténtica masacre a los pies mismos de la fortaleza sitiada. Escalas demasiado cortas dejaron a las columnas británicas atrapadas en el peor lugar posible, a distancia de fusil, sin trepar ni retirarse con orden. Los defensores españoles, alertados a tiempo por centinelas apostados en lo alto de los muros, abren fuego graneado desde las almenas sobre columnas enteras de soldados británicos atrapados al pie del foso defensivo, incapaces tanto de escalar los muros con escalas demasiado cortas como de retirarse con rapidez bajo el fuego constante. El fuego desde las almenas no necesitó genialidad táctica, bastó disciplina, pólvora y un enemigo inmovilizado por su propio error de ingeniería. La confusión general se agrava considerablemente cuando, según relatos de supervivientes británicos, recogidos después del desastre, varias unidades atacantes abrieron fuego entre sí en la más completa oscuridad, incapaces de distinguir con claridad entre columnas propias y columnas enemigas, en medio del caos generalizado que se apoderó rápidamente de todo el asalto nocturno. El fuego amigo, en la oscuridad, completó el desastre. Unidades que no se reconocían se mataron entre sí mientras San Felipe seguía intacto. Las bajas británicas en esa sola noche de combate se cuentan por varios cientos de muertos y heridos, según los propios informes militares posteriores enviados a Londres por los oficiales supervivientes del asalto fallido. Un desastre táctico tan completo que ni siquiera los partes más optimistas lograron disimular ante el almirantazgo. Cientos de muertos en una noche bastaron para romper la narrativa de victoria inevitable que las medallas habían vendido en Inglaterra. El fracaso del asalto a San Felipe de Barajas marca el punto de inflexión psicológico definitivo de todo el asedio de Cartagena. Las tropas británicas, ya seriamente diezmadas por la enfermedad tropical y ahora también por una derrota militar humillante en el terreno, comienzan a perder de forma generalizada la confianza en la campaña. Tras San Felipe, la campaña cambió de signo psicológico, de asedio ofensivo a supervivencia colectiva bajo un mando dividido y una epidemia imparable. Los partes de guerra enviados semana tras semana desde el campamento británico hacia Londres empiezan a reflejar una realidad radicalmente distinta de la que anunciaban con tanta antelación las medallas conmemorativas de la victoria. Regimientos enteros reducidos a apenas la mitad de su fuerza original desde el momento del desembarco inicial. Los partes semanales a Londres ya no podían ocultar regimientos a media plantilla. La distancia atlántica solo retrasaba la vergüenza, no la evitaba. Los hospitales de campaña, instalados de forma improvisada en varios de los transportes anclados frente a la bahía, quedan completamente desbordados por la afluencia constante de nuevos enfermos, mientras oficiales de rango medio cuestionan abiertamente, en cartas privadas confiscadas o conservadas después, la estrategia conjunta de Vernon y Wentworth. Ante la situación, hospitales flotantes desbordados convirtieron buques de transporte en depósitos de agonía, mientras la moral de oficiales medios se fracturaba en cartas privadas. La rivalidad personal entre ambos comandantes, lejos de resolverse en el momento más crítico de toda la campaña, se agrava considerablemente tras el desastre de San Felipe. Vernon acusa abiertamente a Wentworth de lentitud e indecisión táctica en el mando terrestre de las operaciones de asedio contra la ciudad amurallada. Vernon acusó a Wentworth de lentitud. La acusación era parcialmente cierta y completamente inútil. El tiempo perdido ya pertenecía a la fiebre. Wentworth responde señalando, con razón según varios historiadores posteriores que han estudiado la correspondencia conservada, la falta de apoyo naval efectivo y coordinado durante los momentos clave del asalto fallido, un intercambio de acusaciones mutuas que se prolongaría durante años en Londres, ya sin remedio posible para la suerte final de la expedición. Wentworth
replicó con la falta de apoyo naval coordinado. Ambos tenían motivos y ninguno ofreció una salida operativa coherente para salvar la expedición. Esa fractura profunda de mando impedirá, durante las semanas decisivas que siguen inmediatamente al fracaso de abril, cualquier decisión coordinada y coherente sobre cómo continuar realmente el ataque contra una ciudad que, contra todo pronóstico inicial británico, seguía resistiendo con una determinación que nadie había anticipado antes de zarpar de Jamaica. Sin mando unificado, Cartagena dejó de ser un problema táctico resoluble y se convirtió en una trampa de desgaste que solo la retirada podía cerrar. Mientras tanto, dentro de las murallas de Cartagena, la moral de los defensores se sostiene en buena parte gracias al ejemplo personal directo de Blas de Lezo, quien pese a sus mutilaciones previas, se hace transportar diariamente, de batería en batería, para supervisar en persona cada aspecto concreto de la defensa activa. Lezo, movido de batería en batería, sostenía la moral con presencia. El cuerpo roto del almirante se volvía argumento visual de resistencia colectiva. Testigos de la época describen cómo Lezo, incapaz de caminar sin ayuda ni de sostener con firmeza un arma con su brazo dañado, dirigía sin embargo el fuego artillero desde una silla especialmente adaptada, dando órdenes precisas de puntería y corrigiendo personalmente el ángulo de tiro de sus cañones más importantes en cada batería. Desde su silla adaptada, corregía ángulos de tiro. La autoridad no dependía de caminar erguido, sino de leer el campo de fuego mejor que el enemigo. Las crónicas de la época, recogidas décadas más tarde por historiadores navales españoles, atribuyen a Lezo una respuesta célebre ante la amenaza británica de humillación total, que sus enemigos necesitarían mucho más que barcos, cañones y soldados para doblegar la voluntad de una ciudad decidida a no rendirse jamás ante nadie. Su respuesta a la amenaza de humillación: necesitáis más que barcos para doblegarnos, condensaba una doctrina: voluntad urbana, más ingeniería, más tiempo tropical. A finales de abril de 1741, la situación sanitaria de la expedición británica es ya, según los propios informes médicos internos conservados, absolutamente catastrófica. Los cálculos de los cirujanos navales estiman que la fiebre amarilla y la disentería han cobrado, hasta ese momento, muchas más vidas que todos los combates directos librados. A finales de abril, los cirujanos ya no hablaban de campañas, hablaban de catástrofe sanitaria, documentada en partes que el almirantazgo preferiría no leer en voz alta. Buena parte de la fuerza expedicionaria original ya no se encuentra, según esos mismos informes médicos, en condiciones físicas adecuadas de combatir con eficacia real en el terreno. Los hospitales flotantes instalados en varios de los transportes de la expedición carecen de espacio suficiente para atender a los cientos de nuevos enfermos que llegan cada día. Hombres incapaces de combatir seguían contando como fuerza en papeles de intendencia, mientras en cubierta apenas podían sostener un fusil. Algunos oficiales de mayor graduación empiezan incluso a plantear en privado, según correspondencia posterior conservada en archivos navales, la posibilidad de un reembarco anticipado antes de que la fuerza expedicionaria quedara completamente diezmada por la enfermedad. Una idea que Vernon, todavía aferrado a la posibilidad de una victoria final, rechaza durante varias semanas más. El debate privado sobre reembarco anticipado reveló que parte de la oficialidad ya había perdido fe en la victoria. Ante este panorama cada vez más desesperado, Vernon toma finalmente una decisión que revela hasta qué punto la campaña se había convertido ya en un desastre sin remedio aparente. Ordena un segundo intento de asalto general contra las defensas de Cartagena, apostando por revertir en horas lo que semanas de asedio no lograron. El segundo asalto general no fue estrategia renovada, fue apuesta desesperada para convertir semanas de fracaso en un golpe teatral de última hora. Ese segundo asalto, ejecutado a comienzos de mayo de 1741, contra posiciones defensivas,
reforzadas tras el primer intento fallido, dirige su avance principal hacia el Cerro de la Popa, una elevación estratégica desde la que los británicos esperaban dominar visualmente toda la ciudad y coordinar mejor su artillería de asedio restante. Apuntar al Cerro de la Popa buscaba dominio visual de la ciudad. Lezo había previsto esa lógica y preparó baterías para castigar precisamente esos ejes. El ataque se topa de nuevo con una resistencia española tenaz, sostenida por el conocimiento perfecto del terreno propio acumulado durante años de preparación defensiva sistemática, y por una artillería que, pese a la escasez creciente de munición disponible, seguía disparando con precisión letal sobre cada columna de avance enemiga. La resistencia española en mayo no improvisaba heroísmo, aplicaba conocimiento de terreno acumulado desde 1738 y munición racionada con precisión letal. Los defensores, conscientes de que un segundo fracaso británico consecutivo podría suponer el fin definitivo del asedio, concentran toda su munición restante disponible en los puntos de avance previstos, coordinando el fuego de las distintas baterías bajo la supervisión directa de Lezo, quien había anticipado correctamente la dirección probable del ataque enemigo. Concentrar el fuego restante en los ejes previstos cerró el último resquicio británico. Sin sorpresa geográfica, solo quedaba chocar contra muros y enfermedad. El fracaso de este último gran intento de asalto general sella definitivamente la suerte de toda la expedición británica contra Cartagena de Indias. Con miles de bajas ya acumuladas por enfermedad, varios cientos más por combate directo y sin perspectivas realistas de tomar la ciudad, Vernon convoca finalmente un consejo de guerra a bordo de su navío. Ese consejo de guerra, celebrado a principios de mayo a bordo del buque insignia entre los principales oficiales supervivientes de la expedición, debate durante horas la viabilidad real de continuar el asedio frente al riesgo creciente de que la temporada anual de huracanes convirtiera la permanencia naval prolongada en un peligro adicional inasumible. La temporada de huracanes añadió un argumento meteorológico imposible de ignorar. Permanecer era arriesgar flota y hombres a un desastre natural sobre el militar. Varios oficiales presentes en ese consejo, según las actas conservadas hasta hoy en archivos navales británicos, expresaron abiertamente su convicción de que continuar el asedio equivaldría a sacrificar de forma inútil los pocos efectivos que aún permanecían en condiciones de combatir, sin ninguna perspectiva realista de lograr finalmente la rendición de la ciudad. Oficiales que pedían reembarco no eran derrotistas abstractos, contaban enfermos, munición y la evidencia de 2 asaltos fallidos consecutivos. El 9 de mayo de 1741, tras 67 días completos de asedio ininterrumpido, el alto mando británico ordena el reembarco general de todas las tropas supervivientes y la retirada definitiva de la bahía de Cartagena de Indias, poniendo fin oficialmente a la mayor operación anfibia de la historia militar británica. Hasta la fecha, el 9 de mayo de 1741 cerró 67 días. La mayor operación anfibia británica en América, hasta entonces, terminaba sin tomar la plaza. Lo que había comenzado como la mayor demostración de poder naval del Imperio Británico en toda América, termina, en la práctica, como una fuga silenciosa y ordenada bajo el pretexto oficial de reagrupar fuerzas para futuras operaciones en otros puntos del Caribe, un eufemismo que engañó a pocos observadores contemporáneos bien informados sobre la magnitud real del desastre. Reagrupar fuerzas fue el eufemismo oficial. En la bahía, cualquiera con ojos veía una retirada forzada por epidemia, demografía y fracaso táctico. Las cifras del desastre, reconstruidas posteriormente por historiadores navales, tanto británicos como españoles, a partir de los propios registros administrativos de la expedición, resultan asombrosas, incluso para los estándares brutales de la guerra colonial del siglo XVIII en todo el continente americano. Reconstruir las cifras exige cruzar archivos británicos y españoles. Ambos coinciden en magnitud, aunque difieran en matices de causa y responsabilidad.
De los aproximadamente 27.000 hombres desembarcados o embarcados a lo largo de toda la operación, se calcula que más de la mitad murieron, principalmente por enfermedad y no por combate directo, una proporción de bajas que convertiría a Cartagena en uno de los mayores desastres militares británicos documentados de todo el siglo XVIII. Más de la mitad de los aproximadamente 27.000 hombres muertos, casi todos por enfermedad, convierte Cartagena en herida demográfica del siglo XVIII británico. Una parte muy significativa de los propios navíos de la expedición queda, además, gravemente dañada o directamente inutilizada para el servicio activo tras el asedio, ya sea por el fuego artillero español recibido durante los combates de Boca Chica o por el deterioro estructural acumulado durante los 67 días completos de permanencia frente a la bahía. Navíos, dañados por fuego y por meses de anclaje tropical, redujeron la capacidad naval remanente mucho después de que las velas abandonaran la bahía. En el bando español, las pérdidas humanas fueron sensiblemente menores en términos absolutos, aunque también significativas, dado el reducido tamaño original de la guarnición defensora. Varios cientos de soldados regulares, milicianos, esclavos armados e indígenas resultaron muertos o heridos a lo largo de todo el prolongado asedio contra la ciudad. Las bajas españolas, menores en absoluto, fueron graves en proporción a una guarnición pequeña. Cada muerto defensor, la desproporción tan marcada entre las bajas de uno y otro bando, ampliamente documentada en registros administrativos conservados en archivos españoles y británicos, se convirtió con el tiempo en uno de los elementos más citados por los historiadores navales al analizar la magnitud real de la victoria defensiva conseguida en Cartagena de Indias. La desproporción de pérdidas alimentó después el relato hispano de milagro defensivo, pero también el silencio británico que prefería no comparar números. Blas de Lezo, sin embargo, no saldría indemne de esta victoria histórica conseguida contra todo pronóstico inicial. Las heridas adicionales sufridas durante el asedio, sumadas al agotamiento físico extremo de dirigir personalmente la defensa, pese a sus mutilaciones previas de décadas anteriores, deterioran con rapidez su ya frágil estado de salud general. Lezo ganó la plaza y perdió el cuerpo. El asedio aceleró un deterioro que décadas de mutilaciones ya habían dejado al borde del colapso. Fallecerá pocos meses después, el 7 de septiembre de 1741, en la propia Cartagena de Indias, que acababa de salvar con su liderazgo personal, sin llegar a recibir en vida el reconocimiento pleno que su hazaña militar merecía por parte de la corona española, ocupada entonces en otros frentes bélicos europeos de mayor visibilidad política. Murió el 7 de septiembre de 1741 en la ciudad salvada, sin ver en vida el reconocimiento pleno que su defensa merecía. El propio virrey Eslava, en informes oficiales enviados a Madrid tras la muerte de Lezo, destacó explícitamente el papel determinante que había tenido su liderazgo personal en toda la defensa, aunque esos mismos informes tardarían décadas en traducirse en un reconocimiento oficial y público, equivalente al de otros héroes militares españoles de la época eslava. Dejó constancia escrita del papel de Lezo. El papel tardó generaciones en convertirse en memoria pública comparable a otros héroes peninsulares. La noticia de la derrota británica tarda varias semanas en llegar a Londres a través del Atlántico, y cuando finalmente lo hace, provoca una reacción de vergüenza oficial casi inmediata dentro del propio gobierno británico, obligado a explicar públicamente el fracaso de una expedición anunciada meses antes como victoria absolutamente segura. Cuando la derrota llegó a Londres, la vergüenza gubernamental fue inmediata. Había que explicar por qué la medalla anticipada se había convertido en mentira. El Parlamento, que había celebrado por anticipado la caída segura de Cartagena, ordena discretamente silenciar la magnitud real del desastre ante la opinión pública nacional, restringiendo deliberadamente la circulación de informes detallados sobre las cifras reales de bajas sufridas durante toda la campaña militar contra la ciudad española de Cartagena. Silenciar cifras y restringir informes fue política de daño reputacional.
Mejor una derrota borrosa que una contabilidad exacta de muertos por fiebre. Las medallas conmemorativas de la falsa rendición de Lezo, acuñadas por miles antes incluso de que comenzara el ataque, son retiradas progresivamente de circulación pública y en muchos casos, documentados por numismáticos posteriores, directamente destruidas o escondidas en almacenes privados durante décadas enteras. Tras el desastre sufrido, retirar y destruir medallas no borró el episodio, lo convirtió en rareza numismática y en prueba material de soberbia imperial desmentida. Hoy, los escasos ejemplares supervivientes de aquella medalla conmemorativa se conservan como piezas de colección en museos numismáticos y colecciones privadas de varios países europeos, convertidos en testimonio material irónico de una propaganda imperial que la realidad del campo de batalla desmintió de forma tan contundente y humillante. Para Gran Bretaña, los ejemplares supervivientes en museos funcionan hoy como ironía sólida. En las colonias norteamericanas, donde miles de milicianos habían sido reclutados específicamente para esta expedición, el impacto demográfico y emocional resulta también profundo y duradero. Comunidades enteras de Virginia, Nueva Inglaterra, Nueva York y Carolina del Sur pierden un porcentaje significativo de sus hombres jóvenes en la desastrosa campaña de Cartagena. En Virginia y Nueva Inglaterra, listas de muertos coloniales convirtieron Cartagena en duelo doméstico. Aldeas enteras pagaron una guerra diseñada en otro continente. Para la mayoría de esas familias coloniales, la campaña de Cartagena terminó en fracaso absoluto y casi sin gloria militar tangible que contar. Un recuerdo amargo que contrastaría décadas después con la narrativa triunfal que las propias colonias norteamericanas construirían sobre sus futuras guerras de independencia frente a la misma corona británica que las había reclutado. Aquella amargura colonial, sin gloria usable, contrastaría décadas después con narrativas independentistas que sí lograron convertir sacrificio en mito fundacional. Lawrence Washington, capitán de la Compañía de Virginia y superviviente directo del asedio, regresa profundamente marcado por la experiencia vivida frente a Cartagena, tanto por las bajas sufridas en su propia unidad como por el trato recibido por las tropas coloniales dentro de la rígida estructura de mando británica. Durante toda la campaña, Lawrence Washington regresó con lecciones sobre jerarquía británica y desprecio relativo hacia milicias americanas que no olvidaría en Mount Vernon. Años más tarde, ya retirado en su finca de Mount Vernon, bautizada precisamente en honor al almirante de aquella campaña fallida, transmitiría a su hermano menor George impresiones directas sobre la disciplina militar, la logística de campaña y los riesgos reales de la guerra colonial que resultarían formativas para su futura carrera militar. Transmitir esas impresiones a George no fue anécdota familiar, fue transferencia de experiencia militar colonial en un mundo que aún no imaginaba ciertas. Para España, en cambio, la victoria de Cartagena de Indias representa mucho más que una batalla puntual ganada frente a un enemigo numéricamente muy superior. Significa la preservación efectiva del control español sobre el Caribe y sobre las rutas marítimas de la plata americana durante varias décadas adicionales de relativa estabilidad colonial. Para España, preservar Cartagena fue preservar rutas de plata y tiempo estratégico, décadas adicionales de control caribeño frente a la presión británica. La derrota británica retrasa de forma decisiva cualquier intento posterior de expansión territorial directa de Gran Bretaña en la región del Caribe hispano, obligando a Londres a reorientar buena parte de su estrategia colonial americana hacia otros frentes menos costosos y militarmente menos arriesgados que un nuevo asalto directo contra plazas fuertes españolas. Londres reorientó esfuerzos hacia frentes menos letales. El propio conflicto de la Oreja de Jenkins, ya en 1742, quedaría progresivamente absorbido dentro del escenario mucho más amplio de la Guerra de Sucesión Austríaca. Un conflicto continental europeo que redirigió recursos, atención política y prioridades militares británicas lejos del Caribe hacia los campos de batalla centroeuropeos de mayor relevancia geopolítica,
absorbida por la sucesión austríaca. La Guerra de la Oreja perdió centralidad política europea, pero no borró el agujero demográfico dejado en regimientos británicos. El conflicto global terminaría formalmente en 1748, con la firma del Tratado de Aix-la-Chapelle, un acuerdo que apenas modificó el statu quo colonial previo entre España y Gran Bretaña en América, dejando en la práctica, sin ningún beneficio territorial tangible, el enorme coste humano y económico invertido por Londres en la campaña de Cartagena a Aix-la-Chapelle en 1748, devolvió un casi statu quo, miles de muertos caribeños, sin ganancia territorial que justificara el gasto ante la opinión pública. Ese resultado diplomático, casi anticlimático en comparación con la magnitud del esfuerzo militar invertido años antes, alimentó durante generaciones el resentimiento de amplios sectores de la opinión pública británica hacia una guerra que había costado miles de vidas sin lograr ninguno de los objetivos territoriales o comerciales que la habían justificado inicialmente. El resentimiento británico posterior no inventó el fracaso, y sin embargo, pese a la magnitud histórica objetiva de la hazaña defensiva conseguida en 1741, el nombre de Blas de Lezo permanecería durante generaciones enteras en un segundo plano, incluso dentro de la propia historiografía oficial española, eclipsado sistemáticamente por otros episodios de mayor tradición narrativa. Dentro del relato nacional predominante, el eclipse historiográfico de Lezo, dentro de España, revela preferencias de memoria, Europa dinástica primero, defensa colonial después, aunque la segunda salvara imperios. Muchos historiadores atribuyen este silencio prolongado tanto al desinterés relativo de la propia corona española por conmemorar oficialmente la hazaña en las décadas inmediatamente posteriores, como al carácter fragmentario y disperso de buena parte de los registros administrativos coloniales originales, muchos de ellos perdidos o mal conservados con el paso de los siglos. Archivos dispersos y desinterés cortesano explican parte del silencio, no excusan siglos de olvido relativo frente a una victoria de esta magnitud. También influyó, según algunos análisis historiográficos más recientes, el hecho de que la propia dinastía borbónica prefiriera durante décadas centrar la memoria oficial en episodios militares librados en suelo europeo, considerados de mayor prestigio dinástico inmediato que una defensa colonial, por heroica que resultara, en un territorio ultramarino lejano y periférico. La preferencia borbónica por batallas europeas relegó Cartagena a periferia narrativa, como si salvar la plata americana fuera episodio menor. No fue hasta bien entrado el siglo XX, y de forma mucho más intensa durante las últimas décadas, cuando la figura histórica de Blas de Lezo comenzó finalmente a recuperar el lugar que le correspondía dentro de la memoria histórica hispana contemporánea, a través de estatuas conmemorativas y debates académicos especializados sobre su figura. La recuperación del siglo XX y XXI no inventa a Lezo, reordena prioridades de memoria tras generaciones de sombra historiográfica. En 2014, coincidiendo con el aniversario de su muerte, se erigió en Madrid una estatua ecuestre de Blas de Lezo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, un gesto de reconocimiento tardío que generó un notable interés mediático y renovó abiertamente el debate público sobre por qué su figura había permanecido tanto tiempo en la sombra histórica. La estatua de 2014, en Madrid, cerró un ciclo de 273 años, entre la muerte del almirante y un reconocimiento urbano de alta visibilidad. La inauguración de esa estatua provocó incluso cierta polémica diplomática puntual con el Reino Unido, cuya embajada en Madrid expresó su malestar por la representación artística que mostraba a un oficial británico entregando su espada. Un episodio menor, pero revelador de cuánto seguía pesando aquella derrota. Casi 3 siglos después de ocurrida, la queja diplomática británica ante la iconografía de la rendición demostró que 1241 aún irritaba simbolismos oficiales 3 siglos después. Documentales, novelas históricas de amplia difusión y series de divulgación han contribuido en los últimos años a popularizar la figura de Lezo entre nuevas generaciones de españoles e hispanoamericanos, reconstruyendo pieza a pieza, a partir de archivos dispersos,
la magnitud real de lo ocurrido frente a Cartagena de Indias en 1741, documentales y novelas recientes han hecho el trabajo que archivos polvorientos no lograron solos: devolver escala humana y estratégica al asedio. En Cartagena, la ciudad que él defendió con éxito, la memoria de Lezo convive hoy con la de otros protagonistas locales de aquella defensa: el virrey Eslava, el ingeniero Desnou y las milicias de pardos y morenos libres, cuya contribución decisiva ha sido también recuperada por la historiografía colombiana más reciente sobre el episodio. Recordar a Eslava, Desnou y milicias afrodescendientes corrige un relato que a veces reduce la victoria a un solo nombre heroico. Hoy, las ruinas parcialmente restauradas del castillo de San Luis en Boca Chica y las imponentes murallas reconstruidas del fuerte de San Felipe de Barajas siguen en pie sobre el paisaje de Cartagena de Indias, testigos silenciosos de aquellos 67 días de asedio ininterrumpido contra el imperio más poderoso del mundo. San Luis y San Felipe siguen educando con piedra. Quien camina sus escarpas pisa el mismo obstáculo que derrotó a la mayor flota británica del momento. Ambos conjuntos monumentales forman hoy parte del patrimonio histórico declarado por la UNESCO y reciben cada año a miles de visitantes que recorren sus túneles, baterías y murallas sin siempre conocer, sin embargo, la magnitud exacta de la batalla histórica que se libró entre esas mismas piedras en el año 1741. El sello UNESCO protege monumentos, no garantiza memoria. Por eso, en esos mismos túneles excavados bajo supervisión directa de Lezo, guías locales relatan hoy a los visitantes los detalles concretos del asedio, deteniéndose especialmente en el diseño acústico original de los pasadizos, concebido para confundir la orientación de cualquier tropa enemiga que lograra penetrar en el interior de la fortaleza asediada. Los guías que hablan del eco en los túneles traducen ingeniería militar del 18 a experiencia sensible para visitantes del Vietnam. Un hombre mutilado por 20 años continuos de guerra, al frente de una guarnición minúscula, frente a un enemigo 9 veces superior en número, logró detener a la fuerza naval más grande jamás enviada por el Imperio Británico a las Américas, cambiando con ello el rumbo del equilibrio colonial en todo el continente americano. Un mando mutilado, una guarnición reducida y un trópico letal bastaron para detener el mayor despliegue anfibio británico visto hasta entonces en América. La pregunta que queda flotando todavía hoy sobre la bahía de Cartagena, más de 2 siglos y medio después de aquellos hechos, no es solamente cómo un puñado reducido de defensores logró lo que parecía objetivamente imposible frente a semejante desproporción de fuerzas navales y terrestres desplegadas por el enemigo invasor. La pregunta técnica, ¿cómo se venció la desproporción?, tiene respuestas de ingeniería, enfermedad y mando. La pregunta técnica, ¿cómo se venció la desproporción?, tiene respuestas de ingeniería, enfermedad y mando. La pregunta es también, ¿por qué una victoria histórica de esta magnitud tardó tanto tiempo en ocupar el lugar que legítimamente le corresponde en la memoria colectiva de quienes la hicieron posible con su propia sangre, su ingeniería y su determinación frente al imperio más poderoso de su tiempo, en todo el mundo conocido? Sangre, coral y determinación construyeron una victoria que la memoria oficial tardó siglos en situar donde correspondía. ¿Conocías la historia real de Blas de Lezo y el asedio de Cartagena de Indias antes de ver este documental? ¿O es otro más de esos episodios que la historia oficial escolar dejó sistemáticamente fuera de los libros de texto durante generaciones enteras? Cuéntanoslo con detalle en los comentarios. Y si esta historia te ha parecido tan asombrosa como nos lo pareció a nosotros al investigarla, suscríbete a este canal para seguir descubriendo juntos los capítulos olvidados del Imperio Hispano.